Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es un privilegio el poder comunicarnos en esta tarde a través de este medio, ahora que estamos en una situación tan particular. Para comenzar, déjenme orar un momentito para poder compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para edificación, para consolación, para animarnos en esta etapa de nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde, por el privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que permanece para siempre, esa palabra que es eterna. Y, Señor, permíteme que mi lengua sea como pluma de escribiente para escribir en el corazón de cada uno de mis hermanos tu palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que edifica, esa palabra que exhorta, que anima, que levanta, que da vida abundante, que da vida plena, Señor. En el nombre de Jesús oramos y ponemos este tiempo delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Una vez que hemos orado, quiero compartir con ustedes una palabra que se aplica perfectamente a la situación que estamos viviendo el día de hoy. Y se trata de Josué en el capítulo 1, versículos del 6 al 9. Es un pasaje que todos conocemos de alguna manera, pero que hoy lo vamos a escudriñar de una manera especial y aplicándolo a la situación que estamos viviendo. La palabra de Dios dice, y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Hay por lo menos 7 instrucciones en este pasaje que nos sirven para el día de hoy. La primera es que seamos fuertes. Estamos viviendo una situación que no hemos enfrentado la mayoría de nosotros. Tal vez en algún momento los que estuvieron para el terremoto en 1976 es tal vez la situación más aproximada a esta, aunque esta es completamente diferente. Pero, ¿qué significa que seamos fuertes? Significa tener dominio propio. Significa no dejarnos vencer por las circunstancias. Esta crisis es una crisis temporal. Esta crisis ya Dios tiene fecha de caducidad para ella. Todo lo que es de este mundo es circunstancial, es temporal, no dura para siempre. La palabra de Dios dura para siempre, la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios tiene muchísimos pasajes que son una promesa para nosotros, pero son una realidad desde la perspectiva de Dios. Y esas promesas son que por las llagas de Cristo fuimos sanados, que Él es nuestro sanador, que ninguna plaga tocará nuestra morada, que en todas las cosas somos más que vencedores, que Él cuidará de nosotros, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros y nos llevará a un mejor lugar el lugar en el que estábamos. Entonces no tenemos por qué debilitarnos por las circunstancias. Tarde o temprano esto pasará, y más temprano que tarde. La segunda cosa que nos dice es que seamos valientes. Y ser valientes en la palabra de Dios significa ser esforzados, que nos enfoquemos no en la situación, que no nos enfoquemos en la pandemia, epidemia o como le quieran llamar, sino que nos enfoquemos en la palabra eterna de Dios, que nos mantengamos firmes en la fe. En todos los lugares, nuestros hermanos
han estado pasando esta misma crisis y la han estado superando. Si ellos lo han logrado, ¿por qué nosotros no lo vamos a lograr? Es el mismo Dios, la misma palabra, la misma fe, el mismo Espíritu Santo que tenemos unos y otros, y si unos lo logran pasar, todos los demás lo podemos pasar. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios, que nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. Así que es posible. Por supuesto, si nos ponemos a pensar en el futuro, de que si la economía, de que si la enfermedad, de que si la situación del país, eso nos va a atemorizar, pero el futuro está en manos del Señor. Él ha dicho que Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y eso no depende de las circunstancias terrenales, eso depende de Él solamente. Y Él ya sabía que esta situación iba a pasar, y si nos está permitiendo pasarla es porque Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Recordemos lo que dice la palabra, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y esta circunstancia va a obrar para bien. De hecho, por ejemplo, una cosa muy rápida en este momento, estamos pudiendo compartir de esta manera cuando antes no lo hacíamos. Ya hay un beneficio acá. En segundo lugar, estamos teniendo mucho más tiempo para poder compartir con nuestra familia, para poder valorar lo que realmente es la vida, para poder valorar las bendiciones que realmente tenemos ahora que estamos privados de salir, de poder ir a ciertos lugares. Podemos valorar lo que significa hacerlo en la vida normal. Así que necesitamos enfocarnos, no nos enfoquemos, mire, en las redes sociales. He estado viendo, todo el mundo habla de esa enfermedad, todo el mundo habla de la crisis, todo el mundo habla de lo mal que podría ser el futuro o de lo mal que nos podría ir, pero nosotros necesitamos enfocarnos en este momento en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad para usted, para mí, para todos. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, ha sido probada a lo largo de 2000 años y es la verdad. Todo esto es circunstancial. La palabra de Dios es la verdad y en este tiempo usted y yo necesitamos enfocarnos en la palabra. Es bien fácil desenfocarse. Si leemos nosotros Facebook constantemente o cualquier otra red social, nos vamos a estar poniendo nerviosos, ansiosos, angustiados porque todo el mundo está hablando mal. Pero si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, y este es un tiempo para enfocarnos en la palabra de Dios, vamos a pasarla bien. Vamos a salir fortalecidos, establecidos, perfeccionados, como dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10. Todos estamos siendo probados en esto, pero una vez que sea probada nuestra fe, más valiosa que el oro, y la fe se prueba por fuego, vamos a ser establecidos, afirmados en la palabra de Dios, en la plenitud de la vida de Dios para cada uno de nosotros. Así que no tenemos por qué temer. Seamos fuertes y valientes. La tercera cosa que nos dice este pasaje es que no tengamos miedo. El miedo no viene de Dios. El miedo es una obra del diablo. El miedo es porque estamos oyendo a alguien que no es Dios. El miedo tiende a robarnos la fe, a inmovilizarnos, a desestabilizarnos, a angustiarnos, a robarnos la vida plena de Dios para nosotros, a robarnos la vida abundante. El Señor cuando dijo que Él había venido para que tuviéramos vida abundante, el Señor cuando dijo que Él tenía planes de bien para nosotros y no de mal, cuando el Señor dijo que nuestra vida era como la luz de la aurora que iba en aumento, Él ya sabía de esta situación y Él hizo esa aseveración que para Él es verdad, para nosotros es una promesa, pero Él ya estableció todo para que usted y yo podamos vivir en esos planes, podamos ir creciendo en nuestra vida. Esto va a obrar para bien suyo y mío. Entonces no tenemos que tener miedo. El miedo es una obra de las tinieblas, y recordemos lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y el perfecto amor cuál es? Es el amor de Dios. Refugiarnos en el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de aquel que nos amó de tal manera
que nos dio a Jesucristo para que usted y yo pudiéramos ser salvos, tener perdón de pecados y tener vida eterna. Y la palabra de Dios dice que si Él nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Y eso implica victoria sobre esta situación. Recordémonos que Él vino para deshacer las obras del diablo y en todas las cosas nos hizo más que vencedores. Así que en esta situación, usted y yo no vamos a salir perdedores. Usted y yo vamos a salir ganadores. Usted y su familia, yo y mi familia vamos a salir ganadores. No quiere decir que eventualmente las noticias no nos desestabilicen, pero recordémonos que cuando eso está sucediendo es porque estamos permitiendo una obra de las tinieblas para robarnos la vida abundante que Cristo pagó para nosotros. Necesitamos regresar y reenfocarnos en la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra que seamos fuertes, que seamos valientes, que no tengamos miedo. Y es importante lo que sigue. No nos desanimemos. El desánimo le sigue al miedo. Cuando el diablo comienza su obra en nosotros nos trae temor y el temor trae desánimo. Recordémonos al pueblo de Israel cuando estaba para pelear con los filisteos y aparece el gigante Goliat. ¿Qué fue lo primero que tuvieron? Miedo. Y después del miedo, ¿qué vino? El desánimo. ¿Y qué pasó con el miedo y con el desánimo? Durante 40 días lo estuvieron sufriendo. Cuando la respuesta era sencilla, la respuesta era armarse de fe, armarse de valor, creer las promesas de Dios y enfrentar al gigante, como lo hizo un muchachito de 16 años que se llamaba David. Y David venció a ese gigante Goliat. ¿Y cómo lo venció? Creyendo y afirmándose en las promesas de Dios, siendo fuerte, siendo valiente, no teniendo miedo y no desanimándose. Él vio lo mismo que vio todo el ejército de Israel. Sin embargo, su actitud fue diferente. Y hoy lo que el mundo está esperando de nosotros es una actitud diferente. Mire, dejemos de estar reproduciendo en el Facebook, en las redes sociales, las malas noticias. Tenemos suficientes buenas noticias en esta palabra de Dios. Mire, son 66 libros, 1089 capítulos, 1089 capítulos y no sé cuántos versículos, para que podamos extraer de ahí buenas noticias y hablar bien. La palabra de Dios dice que pensemos todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, sea algo digno de alabanza, en eso pensemos. Y si lo pensamos, de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca y vamos a escribir en el Facebook. Así que armémonos de la palabra, creámosle a Dios, no creamos todo lo que nos están diciendo los noticieros, no creamos todo lo que está diciendo la gente, no creamos todos los comentarios. Mire, el gobierno está haciendo su esfuerzo. Puede ser que pueda tomar algunas medidas adicionales o no, o pudieron haber tomado algunas medidas adicionales o no, pero nosotros no dependemos de lo que hace el gobierno, nosotros dependemos de lo que hace nuestro Dios. La palabra de Dios dice que Él nos va a guardar. La palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. La palabra de Dios dice que si nos llegásemos a enfermar muy remotamente, Él es nuestro sanador, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias. No tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué desanimarnos. Este es un buen tiempo para aprovecharlo, para estar con nuestra familia, para entrar en una relación más íntima con Dios, más cercana con Dios. Mire, ¿cuántas veces no nos hemos quejado de que no tenemos tiempo? De que no tenemos tiempo para leer la palabra, de que no tenemos tiempo para orar, de que no tenemos tiempo para compartir con la familia, de que no tenemos tiempo para dedicarnos a nuestros hijos. Pues hoy lo tenemos. Hoy tenemos esa bendición dentro de algo que está pasando, que muchos lo ven malo, pero hoy tenemos una bendición de tener tiempo suficiente para meternos con Dios. Le cuento, yo no es que no me haya sentido atemorizado en algún momento. Yo no es que no piense en lo que puede suceder. De hecho, estoy dentro del grupo de personas de riesgo, pero a mí lo que me va a sostener es la palabra de Dios y lo que me ha sostenido es la palabra de Dios. A veces vienen esos pensamientos, vienen esas tentaciones, viene la tentación de angustiarme y le voy a ser sincero, por momentos me ha pasado.
Pero en eso me recuerdo la palabra de lo que dice la palabra de Dios y de que la palabra de Dios es verdad. Y entonces le hago ganas. Me paro de nuevo en la palabra, me paro de nuevo en la fe, me fortalezco en la fe, le creo a Dios y el desánimo, la ansiedad, la angustia, el temor pasan. Y aquí está una promesa hermosa. Las primeras 4 cosas nos dicen lo que necesitamos hacer. Ser fuertes, ser valientes, no tener miedo y no desanimar. Y la quinta nos dice lo que Dios va a hacer por nosotros. Y Él dice, el Señor tu Dios estará contigo. Es la mejor promesa que podemos tener en estas circunstancias. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él venció el imperio de la muerte, ¿cómo no va a vencer el imperio de la muerte contra nosotros? Si Él venció la enfermedad en la cruz del Calvario llevando nuestros dolores y nuestras enfermedades, ¿cómo no nos va a sanar? Él nos ama, somos sus hijos. Oiga, somos sus hijos. Somos más que creyentes, más que discípulos, más que siervos, somos hijos. Y la palabra tiene una promesa maravillosa para los hijos. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo les daré a ustedes lo que ustedes me pidan? O sea, tenemos una promesa maravillosa. Podemos confiar en Él. Él no nos deja, Él no nos desampara. Mire, le quiero compartir en este momento lo que dice un salmo que para mí es espectacular. Todos los salmos son espectaculares, pero para este tiempo es espectacular, es especialmente espectacular. Es el Salmo 121, mire lo que dice la palabra. Dice, levanto mi vista hacia las montañas. ¿Viene de ahí mi ayuda? No, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre. Mire qué maravilloso este salmo. Él dice que es mi guardador, que Él no duerme, que Él no se adormece. Él siempre está pendiente de mí. De hecho, en el libro de Isaías dice que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Todo el tiempo Él está pendiente de usted y de mí. Somos sus hijos y Él nos ama. Él nos adoptó a pesar de nuestras deficiencias, nuestros errores, nuestros fracasos, lo que sea. Él nos conoce perfectamente y aún así Él decidió adoptarnos, llamarnos como sus hijos. Así que Él nos protege, Él nos guarda. Es nuestro papi. Él es nuestro papi que cuida de nosotros. Él, aunque usted haya pecado, haya fracasado, Dios no por eso lo dejó de amar, no por eso dejó de ser su papá, no por eso deja de cuidar de usted. Mire lo que pasa con sus hijos. ¿Qué pasa con usted si su hijo pierde el año? ¿Por eso lo deja de amar? ¿Por eso le deja de dar comida? ¿Por eso lo deja de llevar al médico y de cuidar por su sanidad? Si nosotros no hacemos esas cosas, mucho menos las va a hacer Dios. Él es el Padre perfecto. Él nos da todo. Mire, una cosa diferente es lo que Él nos ama de lo que nosotros hacemos. Aunque nosotros podamos estar equivocados, el Señor no deja de amarnos. Nos va a disciplinar. Nos va a encauzar de nuevo hacia Él, pero no nos va a dejar de amar, no va a dejar de cuidarnos, no va a dejar de protegernos, no va a dejar de estar con nosotros, no va a dejar de ser nuestro guardador. Él siempre va a estar ahí, permanentemente, para usted y para mí, porque es nuestro Padre, es el Padre perfecto, el Padre que siempre anhelamos tener, el Padre perfecto que todos hubiéramos querido tener. Él lo es y aún mejor. Y Él está a favor de nosotros y nos cuida. Él no nos deja, no nos desampara. Mire, tenemos promesas maravillosas para nosotros de Él, que como le dije anteriormente,
Para Él no son promesas, para Él son realidades, para Él ya son cumplimientos. Él ya lo cumplió desde antes de la fundación del mundo cuando nos predestinó para ser hijos suyos. O sea, Él ya determinó las provisiones para cada una de nuestras necesidades a lo largo del tiempo, y Él ya determinó todas nuestras provisiones, todos nuestros cuidados, todo lo que necesitamos para este tiempo. Él ya lo tiene determinado. Así que no tenemos por qué tener miedo. Mire, hay promesas maravillosas en la palabra y solo le voy a dar 4 salmos en los que usted se puede dedicar a meditar y parar. Y es el Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 91 y el Salmo 103. Son salmos de promesas de Dios para su vida, de realidades que Él va a hacer en su vida y en la mía. Sobre esos 4 salmos podemos afirmar nuestros pies en este tiempo, además del resto de la palabra. Pero le estoy dando por lo menos 4 escrituras ahí para que usted medite en ella, porque lo que sigue, la siguiente instrucción que el Señor nos da al respecto de cómo enfrentar esta crisis, es en este pasaje de Josué 1:6 al 9, es que estudiemos constantemente este libro de instrucción. Por eso le estoy dando esas 4 escrituras. Esas 4 escrituras son alimento, son material para estudiar en estos próximos días, para poderlos escudriñar línea por línea y entender lo que significa para nuestra vida en esta coyuntura, en la coyuntura actual. La Biblia es la palabra de Dios, eterna, verdadera y poderosa. Y la Biblia, necesitamos, la misma Biblia nos instruye de cómo hacer para estar parados firmemente en la palabra. Y es leerla, entenderla, meditarla y aplicarla. En esas cuatro tareas está el que estemos parados sobre la roca, que nuestro cimiento esté firme en leer, meditar, entender y aplicar. De hecho, eso es la parábola de los 2 cimientos, ¿verdad? Y usted se recuerda que dice que aunque vengan ríos, vengan tormentas, vengan huracanes, vengan vientos, esa casa permanecerá firme porque está fundada en la roca. Y este es el momento en que nosotros nos afirmemos en la roca. No solamente necesitamos decirnos creyentes ni hijos de Dios, necesitamos en este tiempo vivir como tales. Es un tiempo en que nuestra fe está siendo probada y es un momento en el cual necesitamos afirmarnos en la palabra de Dios. Y la siguiente instrucción que el Señor nos da al respecto es meditar en ella de día y de noche. Mire, deje de estar meditando en lo que dice Facebook. Deje de estar meditando en las noticias de la situación actual. Necesitamos meditar de día y de noche en la palabra. Y la promesa que nos da el Señor de si hacemos esa meditación de día y de noche, si tenemos nuestra delicia en la palabra, es que entonces y solamente entonces prosperaremos y nos irá bien en todo lo que hagamos. ¿Qué quiere decir eso? En medio de esta circunstancia, en medio de lo que pueda afectarnos esta circunstancia en lo económico, en el tiempo, en las tareas que nos pueden quedar atrasadas, en lo que no podamos hacer y todo. En medio de todo eso, el Señor nos promete que si nosotros somos fuertes, somos valientes, no tenemos miedo, no nos desanimamos, leemos la palabra y nos paramos sobre la palabra y meditamos en ella de día y de noche, nos va a ir bien, vamos a tener victoria. Y es lo que todos anhelamos en este tiempo, es lo que todos anhelamos en medio de esta crisis, que pase, que se termine. Estos son consejos que vale la pena ponerlos en práctica. Y déjeme darle una escritura que está en el Salmo 124:8 al Salmo 125:2. Dice, nuestra ayuda, que tiene que ver con el Salmo 121 que le compartí hace un momento. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo
y la tierra. Oiga, no es cualquier persona en la que estamos confiando. Es en aquel que hizo el cielo y la tierra, en el Dios Todopoderoso que es nuestro Padre, el que tiene el poder, la capacidad para hacer cualquier cosa en favor de usted y de mí. Dios no está en contra de nosotros. Dios está a nuestro favor. La iglesia nos podemos haber equivocado, como personas nos pudimos haber equivocado, como familias nos pudimos haber equivocado, pero Dios no está en contra de nosotros, Él está a favor de nosotros y Él va a aprovechar esta circunstancia para que nos vaya bien. Nuestra ayuda viene de Él. Dice, bendito el hombre que confía en Jehová, porque entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esta es la promesa que nos hizo en Josué 1, 6 al 9. Pero sigamos leyendo ese pasaje del Salmo 124, 8 al 125, 2. Dice, los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión, no serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Mire qué hermosa esa promesa. Dice, yo se lo repito, los que confían en el Señor están seguros, como el monte Sión. No serán vencidos. Estamos seguros. Si confiamos en el Señor, estamos seguros. No seremos vencidos. Permaneceremos para siempre. Hermoso, ¿no? Imagínense qué hermosa promesa para este tiempo. Y dice, y termina ese pasaje con este versículo. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. O sea, no eventualmente, no tal vez. Es una promesa de ahora y siempre. Él nos tiene rodeados. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. ¿Y sabe qué? Más que el ángel de Jehová acampando alrededor de nosotros, el Espíritu Santo, Dios mismo, la esencia de Dios vive en nosotros. En nosotros vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de la persona del Espíritu Santo. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Y si Él conmigo, ¿cómo no va a deshacer las obras de las tinieblas? Si Él conmigo, ¿cómo no me va a ir bien? Si Él es el más interesado, Él está más interesado en usted, en que usted y yo nos vaya bien, que lo que nosotros mismos podemos estar interesados en eso. Así que le recuerdo, y con esto voy a ir terminando, le recuerdo 7 cosas que ese pasaje dice de instrucciones para nosotros, para que salgamos de esta situación más que vencedores. No importa el tiempo, esto puede durar una semana, 15 días o un poco más, no importa el tiempo. El tiempo para el Señor, el tiempo es lo de menos. Lo que al Señor le importa es que usted y yo salgamos vencedores en esta situación, salgamos afirmados, perfeccionados, establecidos, firmes en Él. Y las 7 cosas que el Señor nos dice para que lo logremos es: seamos fuertes, seamos valientes, no tengamos miedo, no nos desanimemos, que nos paremos en la palabra todo el tiempo, que meditemos en ella de día y de noche. Entonces, Él estará con nosotros todo el tiempo. Y número 2, nos irá bien en todo lo que hagamos. Tendremos prosperidad aún en medio de la crisis. El Señor ya sabía de esta crisis y Él ofreció que si nosotros éramos fuertes, valientes, no temíamos, no nos desanimábamos y nos poníamos nuestra esperanza en la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, y Él estaría con nosotros para prosperarnos aún en medio de la dificultad, para que nos vaya bien aún en medio de la dificultad. Así que tenemos esas maravillosas y grandísimas promesas que Él nos hizo, no tenemos por qué temer. Tengamos confianza, este es un tiempo de confiar plenamente en Él.
Él está a cargo, a Él nada le está estresando en su trono de lo que está sucediendo. Él, su poder no ha mermado, su mano sigue estando a favor de nosotros, así que podemos tener la plena confianza de que en esta situación nos va a ir bien. Necesitamos confiar en Él. Déjenme orar un momento, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por estas grandísimas y maravillosas promesas que tú nos haces en la palabra, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, a ser valientes, a no tener temor, a no desanimarnos, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a aprovechar nuestro tiempo para que ahora, Señor, podamos estar más tiempo en tu palabra, más tiempo en comunión contigo, más tiempo afirmados en ti, Señor, en medio de esta circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu mano poderosa esté sobre cada persona y sobre cada familia, Señor, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, libertando al cautivo, sacando al que está preso de la cárcel, fortaleciendo al debilitado, levantando al caído, Señor, y también, mi Dios Todopoderoso, supliendo toda necesidad, que toda ansiedad, angustia, desesperación o cualquier situación negativa, Señor, sea transformada por el gozo que tenemos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también quiero recordarles hacerles dos anuncios. Recordémonos que el día de mañana hay un día de ayuno y oración. Participemos todos en la medida de nuestras posibilidades. Tomemos un tiempo para ayunar, tomemos un tiempo para adorar y alabar al Señor. Y sabe una cosa, el Señor ya sabe cuál es el deseo de nuestro corazón, el Señor ya sabe cuál es nuestra petición. Es un tiempo de adorarle, de alabarle, de reconocer quién es Él y qué es lo que Él hace. Aprovechemos ese tiempo para adorarle a Él también. No solo presentarle nuestra petición, sino adorarle. Y le quiero dar una noticia. Vamos a tener este tipo de encuentros los viernes y los lunes, primeramente Dios, a las 6 de la tarde. Así que, primero Dios, nos vemos el próximo lunes con otro mensaje que venga del corazón de Dios para ayudarnos a pasar en victoria por este tiempo. Que Dios le bendiga, gracias por sintonizarnos y primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones, un abrazo.